Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros también a través de sueños, de visiones. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco una vez más por la nueva oportunidad que me concedes de poder abrir y escudriñar tu palabra, porque a través del consejo cada día vayamos aprendiendo más y más sobre ti. Ese entendimiento nos hace valorar quién realmente eres tú, hace que nosotros nos acerquemos confiadamente a ti y sobre todas las cosas sabemos que tú tienes todo bajo tu control y dominio. Te agradezco, Señor, por darnos tan cosas hermosas y maravillosas durante todo este tiempo. Recibe toda la gloria que te corresponde, alabanza que te mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo número 6. Isaías capítulo número 6, del versículo 1 dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. No es necesario tener una visión que tuvo Isaías para darse cuenta del carácter santo de Dios. Esta verdad se subraya a través de las declaraciones que encontramos en las Escrituras. Y cuando más nos enfrascamos en la palabra, tanto más profundas son nuestras convicciones sobre la santidad de Dios. Cuando más nos acercamos más a Dios, estaremos más conscientes de su santidad. Pero darse cuenta de la santidad de Dios no es suficiente. Debemos también imitarlo y ser parte de su santidad. Qué hermosa experiencia que tuvo Isaías. Lógico, alguien dirá: ya en esta época de estas cosas no pasa, no sucede, vivimos en época muy moderna. Y la verdad que no es así. Dios nos habla a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra, a través de que alguien nos dijo algo y nos llamó la atención. Porque el Señor siempre quiere tener comunión con sus hijos, su pueblo. Y Él va a ver la manera cómo comunicarse con nosotros, ya sea de manera audible o, como le repito, a través de su palabra. Y cada día nosotros tenemos que mirar la santidad de nuestro Dios y poder tener esa experiencia. Imagínense, nosotros somos sus hijos, somos sus herederos, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, pero aún así
nosotros no nos comparamos ni que le digo, un ápice de su santidad. Todavía nos hace falta muchísimo. Pero a través del trabajo, de la obra del Espíritu Santo, nos vamos acercando más y más al Señor. ¿Hasta cuando el Señor permita que le conozcamos? Porque el Señor desea que nosotros le conozcamos más y más. Por eso Él nos dejó su palabra. Y Pablo inclusive oró para que se abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que Dios nos quiere decir. Y cada día, hermanos, tenemos que procurar vivir bien delante de la gente, bien delante de Dios, dando un buen testimonio de la obra que el Señor está realizando en nuestras vidas. Porque Dios todavía no ha terminado de trabajar. Él sigue obrando en nosotros. Como decía la palabra, un poquito acá, un poquito allá, pero el Señor sigue obrando, el Señor sigue hablándonos y el Señor sigue haciendo esta obra en cada uno de nosotros. Y tener una visión no es malo, al contrario, es bueno. Ser visionario, tener esos sueños, esos anhelos y que se pueda convertir en realidad, eso es otro cuento, pero también tenemos que aprender a darle las gracias al Señor por todo. Porque cuando nosotros leemos la palabra, por ejemplo, la historia de Israel, vemos que el Señor ya le daba ciertas visiones, a Abraham especialmente. Y vayamos al libro de Génesis, capítulo número 15. Génesis, capítulo número 15. Y leamos desde el 1 al 6. Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Note esto, qué cosas tan hermosas la palabra del Señor nos da. Abraham, un hombre común, como usted y yo, pero que tenía una cierta amistad, compañerismo con el Señor, le creía. Imagínese tener esas conversaciones tan hermosas y preciosas con el Señor. Debe haber sido maravilloso, fabuloso. Y uno dice: Señor, ojalá nosotros pudiéramos verte, pudiéramos tocarte, pudiéramos oír tu voz. Otra cosa sería. Pero la verdad, estamos dispuestos a dar lo que el Señor nos exige. Ahí es otra cosa. Imagínese Abraham cómo le dice, y ahí viene la promesa del Señor, ¿no? Dice: vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, que yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y lógico respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido de mi casa. Y qué lindo que el Señor le dice: no te va a heredar sino un hijo tuyo, que él te va a heredar. Imagínese un hijo tuyo, y había muchas cosas. Abraham ya estaba anciano, Sara nunca había tenido hijos, era estéril, y su visitante mensual se había terminado hace rato. O sea, todas las cosas estaban determinadas para el fracaso. Y Dios le da una visión y le dice: vamos afuera y levanta tus ojos y mira las estrellas, puedes contar, así va a ser tu descendencia. Qué palabra tan hermosa y maravillosa, qué promesa. El Señor estaba dando su palabra: así va a ser tu descendencia. Y Abraham estaba mirando las estrellas y ya creo que él se está imaginando: qué nombre le pondré a mi hijo, qué nombre le pondré a mi hija, mi heredero, mi heredera. Se habrá ilusionado:
Quizás esa noche no pudo dormir pensando en esto, en esta bendición que él iba a recibir. Ahora, ¿cuándo? Él no lo sabía. Pero lo que sí sabemos, como dice, que creyó Abraham a Jehová y fue contado por justicia. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Es creer. Si el Señor nos dice a través de una visión, a través de su palabra, vamos a creer. No importa las cosas que vengan en contra de nosotros, como que parecería y dijera, no, ya ese tiempo se acabó. Recuerde que para Dios no hay época, no hay tiempo. El Señor viene. El Señor sabe lo que Él necesita a usted y yo, y el Señor nos da conforme lo que nosotros siempre anhelamos. Hay situaciones difíciles, hay situaciones complicadas que uno atraviesa, pero en medio de todas esas cosas tenemos que confiar en el Señor. Así como Abraham dice, fue contado por justicia porque le creyó al Señor. Nosotros no le echemos la culpa que comimos antes de irnos a la cama y eso nos dio pesadillas y eso nos dio cosas. No, entendamos claramente que nosotros vivimos en un ambiente espiritual. Nosotros no vemos todo a cabalidad, pero cuántos miles y miles o millones de ángeles estarán a nuestro alrededor. Cuántas cosas, si nosotros pudiéramos ver espiritualmente, a lo mejor caemos muertos en ese momento, porque no pudiéramos aguantar, no pudiéramos resistir. Cuántas cosas habrá. Y no solo buenas, sino también malas. Pero el Señor nos conoce y sabe nuestras limitaciones, pero el Señor nos da su palabra. Y fue una visión, el resultado de que Abraham fue llamado Padre de Naciones, porque llegó el momento que Dios cumplió su palabra, Sara quedó embarazada y Abraham pudo ser papá y luego vino la descendencia. Cuando leemos toda la historia de Israel nos damos cuenta cómo la palabra del Señor sí funcionó y Abraham le creyó a Dios. Me gustaría que subraye esta palabra que dice el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le creyó a Jehová y fue contado por justicia. Esto debe meterse en su cabeza. Yo también estoy poniéndome en la cabeza y no solo aquí, sino también en mi corazón. Y creyó a Jehová y fue contado. Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer, lo que el Señor ha prometido hacer con usted y conmigo, lo va a hacer. Nadie lo va a detener, no importa que se pasen los tiempos, pasen los años, tenemos que aguantar, tenemos que resistir lo que sea, lo que venga, a la final nosotros saldremos en victoria. Eso dice la palabra, que somos más que vencedores. Porque también nosotros vemos que desaparecieron la visión, ya después de eso no hubo visión, ya Dios como que dejó de comunicarse con el hombre, pero llegó el momento que el Señor volvió a hablar. Y fue una visión renovada. Vayamos al libro de Génesis 28. Génesis 28. Leamos versículo número 10. Y dice aquí, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Le repito, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal
y derramó aceite sobre encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vivir, y si volviere en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuando leemos toda esta historia, después de 20 años el Señor habló de nuevo con él y le dice: es tiempo que regresemos a la casa. Dios le dio una promesa, que las bendiciones de su papá Abraham iban a pasar sobre a él, y él iba a ser padre de naciones. Cuando leemos todo esto, recuerde, él fue probado en muchas cosas, y fue donde su tío Labán y fue engañado cantidad de veces. Pero Dios siempre estaba a favor de él y le cuidaba, le protegía. Y llegó el momento que le dijo que ya es tiempo de regresar. Eso le digo que fue 20 años de espera para que esto se cumpliera. Tenemos que aprender a confiar y esperar. Es lo que yo en lo personal estoy haciendo. Confiando en Dios, esperando. A su momento el Señor hará. Lo que tenga que hacer, Él lo va a hacer. No habrá nada que lo impida, sino siempre nosotros debemos confiar en el Señor. Y eso fue una visión renovada. Imagínese, así como le dijo a Abraham que va a ser padre de naciones y de él va a haber cantidad de gente, así también le dijo en el 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y recuerde, él ni siquiera era casado. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este es el Dios todopoderoso que tenemos. Este es el Dios todopoderoso a quien nosotros servimos. Y le repito, venga lo que venga, pase lo que pase, somos ya más que vencedores. Y a veces conversando con mi esposa decimos: mire, el fulano se murió de tal cosa, de todo es pretexto para salir de esta tierra. Todo es pretexto para salir de este mundo. Hasta cuando Dios quiera, Dios permita, el Señor lo va a hacer. Y a la vez también alguien nos va a interpretar nuestra visión. Y si es bueno que tengamos líderes que nos van a decir: mire, yo tuve esta visión, que es, que será, pero usted tiene que entender claramente que no cualquiera puede hacerlo, sino aquel que tiene mucha experiencia y que le pueda creer, porque a lo mejor le van a decir como José: oh, es el soñador. Y a usted quizás le van a poner en la iglesia, en el lugar donde se congrega, le van a decir el soñador. Y no importa lo que le digan, si el Señor le dijo, el Señor lo prometió, lo va a cumplir. Y toda esa gente va a quedar burlada cuando vean que Dios está a favor suyo y Dios le está dando lo que usted está anhelando, o lo que Dios le ha prometido que va a hacer. Vayamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo número 3. Y leamos del versículo 10 hasta el 18. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él nos ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló?
te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si bien que hubieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Nosotros sabemos parte de la historia de qué pasó con los hijos de Elí, que él nos impidía hacían maldades, como eran los sacerdotes ahí en Israel, les exigían que les den la carne cruda, y también se acostaban con las mujeres, que no eran sus esposas. Bueno, cometían muchos pecados, muchas barbaridades. Y Elí no les detenía. Y entonces viene la palabra del Señor a Samuel y Dios le revela qué es lo que va a pasar. A la final Elí dijo, Jehová Dios es, Jehová haga lo que quiera. No tuvo él un momentito de arrepentimiento o de lloro, de llanto, de decirle, Señor, perdóname. A lo mejor Dios le perdonaba. Recuerde que la palabra de Dios dice que les amplio perdonar es misericordioso, no hay otro como él. Pero él no tomó tiempo para eso, sino que dijo, Jehová es, Jehová haga lo que él quiere. Cuando nosotros tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros, la palabra del Señor claramente nos dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo dice, gime por nosotros, da ora con gemidos indecibles. Y tenemos bajo el nombre del Señor Jesús, poderoso nombre. O sea que el Señor dijo, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre será hecho para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, tenemos cantidad de palabras, cantidad de armas para defendernos de todos los ataques del enemigo que quiere quitar las bendiciones que Dios nos ha dado. Tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante. Y fue explicada la visión y nosotros podemos también decirle que alguien nos explique lo que nosotros estamos soñando. Y qué hermoso fue que los discípulos del Señor tuvieron ese tiempo de verle cambiado, de verle su gloria. Vayamos al libro de Mateo, capítulo número 17. Mateo 17, dice la palabra del Señor. Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Darle las gracias al Señor y ¿qué quisiéramos tener esa experiencia que tuvieron sus discípulos? Al mirarle al Señor transfigurado, mirar en su gloria, porque recuerde que nos dice la palabra del Señor que Él se despojó de su gloria para venir a la tierra y tomar la forma humana, para morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, para perdonar todos nuestros pecados. Qué visión tan hermosa habrán tenido ellos, y de veras. Y cuando leemos todos los evangelios, nos damos cuenta que Pedro no cambió, ni siquiera se acordó de esta visión cuando le negó al Señor. Pero así es el ser humano.
imperfecto. Pudiéramos decir, levante la mano que es perfecto, el que es perfecto. Claro, somos perfectos, pero en el Señor, porque sin Él estamos fulminados. Él es el que nos da en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cada día tenemos que agradecer al Señor porque vamos entendiendo, vamos comprendiendo más y más. Recuerde que todos los hombres del Señor tuvieron cierto tipo de visión, de enfrentamiento con el Señor. ¿Para qué? Para obedecerle a Él. Vayamos al libro de Hechos, capítulo número 9. Hechos, capítulo número 9. Y leamos el versículo número 10. Dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a unos llamados Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este hombre obedeció. Qué lindo, hermano, obedecer lo que Dios nos dice. Imagínese cuando él dice, el Señor le dice: anda y pon las manos sobre Saulo, porque hay un que está orando para que recobre la vista. Él dijo: no, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén, y tiene también autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero ¿qué le dijo el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, esto está hablando para Saulo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y qué hizo Ananías? Le obedeció al Señor. Así nosotros tenemos que hacerlo. Si no, ¿para qué queremos una visión? Si no le obedecemos la visión. Porque Pablo tuvo también una visión cuando ya él estaba predicando el Evangelio y estaba fundando iglesias. Tuvo un momento, una visión. Vayamos al libro de Hechos 16. Hechos 16, versículo número 6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Y el Evangelio que pasó se extendió en gran manera, porque zarpando pues de Troas vinieron con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablando a las mujeres que se habían reunido. ¿Y qué pasó? El evangelio fue extendido y mucha gente recibió la palabra del Señor. Si Pablo no hubiera obedecido esta visión, el evangelio no se hubiera extendido más allá de lo que se había hecho. Y qué hermoso es que él pudo obedecer, el evangelio se ha esparcido. ¿Y hasta dónde ha llegado? Lo más maravilloso, hasta usted, hasta mí, para escuchar las buenas nuevas de salvación. Lo que sí nosotros tenemos que entender claramente que nuestro Dios es santo. Pero la santidad no es suficiente para que si no hay servicio.
Tenemos que aprender a servirle al Señor. Dios nos ha pedido que nos entreguemos a su servicio completamente y que hablemos a otros de la salvación por medio de Cristo. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Haga usted desde ya, ponga en un papel, haga una especie como de visión. Escriba los nombres de familiares, de amigos que usted sabe que no son cristianos. ¿Y sabe qué? Ore por ellos. Y recuerde, a su momento va usted a tener la oportunidad también de hablarles del Evangelio. Y eso usted lo va a hacer para la gloria y honra del Señor. Dios nos ha encargado, mientras estemos en esta tierra, que prediquemos su palabra. Y lo vamos a hacer con mucho agrado, porque el Señor, aunque no nos dé esas visiones para ser predicadores exitosos, bien conocidos por todo el mundo, el Señor sabrá qué nosotros hacemos si obedecemos su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, qué hermoso es estudiar tu palabra, conocer estas cosas maravillosas, poderosas que tú puedes hacer. Sigue, Señor, hablando a cada uno de nosotros. Quita todo malestar, quita todo problema, toda ansiedad que hay en nosotros y que siempre estemos procurando servirte con todos nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a orar diligentemente por aquellos que no te conocen y que cada día nosotros podamos verlos ya sirviéndote a ti. Te daremos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerde, Dios se quiere mostrar a usted y no importa cómo, Dios lo va a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén.